Muy bien, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Escudriñando en su Palabra. Hoy tenemos a dos grandes invitados en nuestro programa. Tenemos por un lado al pastor Eduardo Anaya y tenemos al pastor Baston, quien también nos acompañó hace unos conversatorios anteriores. En el tema de hoy queremos estudiar la lección número 12, cómo abordar pasajes difíciles, lección 12 de este trimestre de escuela sabática. Para empezar, queremos pedirle al pastor Baston que nos dirija en oración para que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine y podamos aprender más de la palabra del Señor. Gracias, Padre, te damos porque en tu infinita misericordia nos permite, Señor, participar de la exposición de tu palabra. Queremos pedirte que toques nuestros labios, nuestras mentes, para que lo que explicamos tenga el objetivo, Señor, de explicar y de ayudar a los hermanos a acceder con más facilidad a la verdad revelada en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta semana estudiamos el tema acerca de cómo abordar pasajes difíciles. Hemos visto que la lección de escuela sabática nos ha hablado durante todo este trimestre acerca de la Biblia. Hemos visto varios tópicos y hemos confirmado que nuestro libro sagrado, la Biblia, es un libro con una veracidad increíble y que podemos confiar porque ella es la palabra de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Pero en esta semana estudiamos un tópico acerca muy importante. ¿Cómo podemos abordar pasajes difíciles? Hemos visto que la Biblia da palabras para vida eterna, pero hay unos aspectos y elementos, unos pasajes, más exactamente unos versículos que a veces nos ponen a pensar, nos ponen a sudar, y son pasajes que decimos que son un poco difíciles. Y queremos empezar nuestro conversatorio preguntándole al pastor Baston, ¿cómo usted aborda un pasaje difícil? Pastor Baston. Bueno, la palabra difícil es muy relativa, pero lo que tenemos en mente es cómo abordar un pasaje que es difícil de entender. Hay varias formas. En primer lugar, lo primero que uno trata de hacer es identificar el problema. En otras palabras, ¿qué es lo que no está claro en este pasaje? ¿Es una palabra lo que no es claro? ¿Es toda la idea? Y desde luego nos preguntamos si este pasaje aparentemente contradice otros pasajes del texto, ¿cierto? Entonces, la forma de abordar los pasajes que aparentemente son difíciles, aparte de lo que ya he mencionado, podría ser, en primer lugar, leer ese mismo pasaje en diferentes versiones de la Biblia, usar diferentes versiones. Claro, ¿Sí? Sí, pastor. Adelante. Si la persona tiene la capacidad de ir hasta el texto original, de leer el pasaje en su idioma original, ayudaría también mucho más. Hoy en día, aunque usted no sepa griego, ni hebreo, ni arameo, hay unas Biblias que se llaman Biblias interlineales. Y esa Biblia te traduce palabra por palabra lo que dice el griego o el hebreo. Y eso puede de alguna manera ayudar a la persona con un buen diccionario a ampliar exactamente lo que el texto dice y sobre eso hacer la interpretación. Pastor Eduardo, la misma pregunta. ¿Cómo usted aborda un pasaje difícil? Bueno, la verdad que mi querido colega, el pastor Archivo, le ha dado la respuesta perfecta, ¿no? Sin embargo, permítanme complementar. La verdad es que esta semana creo que todos como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día disfrutamos del estudio de la lección, porque nos enseñó que al acercarnos al texto bíblico hay que hacerlo no solamente con lógica, sino con honestidad y humildad, además de perseverancia y la oración, ¿ves? Y creo yo que si logramos hacer lo que el pastor Archibald acaba de mencionar y de corazón y en oración pedimos la iluminación del Espíritu Santo, quien fue el que finalmente inspiró ese texto sagrado,
entonces con esa misma influencia del Espíritu Santo podremos conocer y llegar a una interpretación correcta de la palabra de Dios. Yo creo que el pastor Archibald dio un buen argumento, acompañó al pastor Anaya, pero hay que poner en tela de juicio, hay que ser claros en las traducciones. Hay personas, por ejemplo, a veces, esta semana estuve dando un estudio bíblico por Zoom y yo leí una versión y las otras personas tenían otra diferente. Me decían, pero es que yo quiero su Biblia, la que usted está leyendo. Entonces, las traducciones, hay que aclarar eso, son diferentes maneras en cómo el texto se ha transmitido hoy en día, pero vienen del mismo principio, vienen del mismo original, sino que han acomodado o algunas palabras han estado allí para poder contextualizarlas en el día de hoy. Y lo del ir al hebreo, al griego, yo creo que es impredecible, es algo que es muy bueno ir al original porque nos puede dar una concepción mucho más grande de lo que el texto nos quiere decir en realidad. Pero esta semana también vimos que el apóstol Pedro, en el texto bíblico de esa semana, que fue segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 15 al 16, nos habla acerca de una frase contundente, Pastor Baston, y nos dice que hay palabras que el apóstol Pablo ha puesto como un poco complicadas, como un poco difíciles. ¿Por qué el apóstol Pedro considera que el apóstol Pablo ha escrito algunas cosas complicadas o difíciles de entender? Bueno, sí, no debemos olvidar que Pedro era un hombre muy sencillo, era un pescador. Pedro no tenía quizás el desarrollo académico que tenía Pablo. Pablo era un erudito, era un hombre versado en los idiomas. Y Pablo, cuando escribía, él tenía una audiencia en mente que no necesariamente era una audiencia siempre de personas quizás en los inicios de la fe. Él se dirigía a religiosos, especialmente a los judíos versados en la teología hebrea, ¿cierto? En la teología bíblica. Así que Pablo a veces utilizaba argumentos teológicos que, a menos que la persona estuviese a ese nivel académico, no entendería plenamente lo que él quiere decir. Así que para Pedro algunas cosas eran difíciles y él advierte que algunas personas se aprovechan de eso para torcer, ¿no? Para darle otro significado a la palabra. Sí, hay que entender bien, correcto, eso de el apóstol Pablo era creo que un doctor. Posiblemente Pedro era un simple laico, podemos decirlo hoy actualmente, pero le estábamos hablando ya a un Pablo que era un pastor ordenado en contexto actualmente. Ahora bien, y es paradójico, interesante que uno lee, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos como libros históricos, como libros que la trama es un poco llevadera, y pasa ya a Romanos y la cosa cambia porque el lenguaje de Pablo es rotundamente diferente, pero con un sentido más teológico, pero profundo, más profundo. Ahora bien, hemos tenido la idea de que la Biblia la puede entender hasta un niño y que la Biblia es sencilla de leer. Y la pregunta es, Pastor Anaya, si con esto en mente que nos dijo el Pastor Baston acerca de esos textos difíciles, desde que el apóstol Pablo tiene un lenguaje un poco diferente, entonces podemos considerar la Biblia como difícil de entender y que hay que ir a la universidad, a la UNAC, a estudiar teología para poder entenderla bien y para poder ser salvos. Bueno, bienvenidos y ojalá todos vengan a estudiar a la UNAC, pero la respuesta no es difícil, creo yo. Por lo siguiente, mira, en mi propia experiencia, este servidor tiene el privilegio incluso de ser hijo de pastor y recuerdo mi crecimiento espiritual. Cuando me bauticé a la edad de 10 años, había pasajes un poco complicados y de repente ahorita comparto alguno de ellos que a esa edad que yo tenía realmente no podía entender por qué la Biblia decía eso. O sea, pero mira que es muy lindo ver cómo a medida que uno va
progresando en la vida espiritual, va adquiriendo mayores herramientas para entender algunos textos difíciles. Ahora, fíjate una cosa, y es que la respuesta es que la Biblia no tiene, digamos, o no podemos decir que toda la Biblia es difícil de entender, ¿no? Porque hasta un niño debe entender el mensaje de la salvación. Y creo yo que ese texto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es un argumento bastante grande que lo que Dios se propuso con la palabra de Dios es fácil de entenderlo. A veces los seres humanos somos los que nos complicamos. Es más, permítame compartir justo lo que se mencionaba hace unos instantes. Voy a leer la versión, la nueva traducción viviente, que me encantó, de ese texto de 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, mira que esa versión nos da otra perspectiva, ¿no? Así es. Pero bien, ahora bien, queremos entrar ahora sí en materia. La lección daba unos tópicos muy interesantes que el pastor Anaya lo resumió ahorita hace unos instantes. Y no nos da una exégesis, hay que aclarar esto. La lección no nos va a decir cómo hacer una exégesis, tampoco nos va a decir cuáles son los pasos para hacer una buena hermenéutica, un texto bíblico, sino que nos va a dar unos principios, unas bases básicas que toda persona que se acerca al texto bíblico tiene que tener en mente para poder que el texto pueda sacar del texto lo que Dios quiere que saquemos del texto. El texto no saca lo que yo con mis presuposiciones quiero sacar. El texto, si yo hago una buena hermenéutica, tengo unos principios, me va a sacar lo que Dios quiere para mi vida. Y el primer tópico lo encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículos 15. Ustedes leyeron en lección de escuela sabática a nuestros oyentes y también nuestros pastores ese pasaje donde el apóstol Pablo da una frase contundente y dice en el versículo 15 que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra del Señor, la palabra de verdad. Ahora, pastora Anaya, ¿qué nos querrá decir el apóstol Pablo cuando dice que expongan bien la palabra de verdad? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué podemos sacar nosotros hoy, siglo XXI, de esa frase, de ese texto que nos quiere decir el apóstol Pablo? Bueno, recuerda que ahí Pablo está instruyendo básicamente a Timoteo, ¿no? Como líder de la iglesia y da consejos a los ancianos de la iglesia. Llama la atención que el apóstol escribe esa epístola, de acuerdo con los estudiosos de la Biblia, desde la cárcel y anima a Timoteo a que sea fiel a Dios en todas las cosas. Ahora, Pablo ya en ese recorrido por la vida le está dando ese consejo inspirado por el cielo, que uses bien la palabra de verdad, porque el mismo Pablo le tocó ir a lugares donde confrontó la filosofía con la filosofía, donde confrontó a personas con sus creencias en su propio terreno, pero él llega a una conclusión ineludible. Allí en 2 de Corintios, permítame leer capítulo 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 2, perdón, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1, y entonces allí menciona que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él mismo se dio cuenta que todas sus enseñanzas, cuando combatía la filosofía con la filosofía, no producía el mismo efecto en las personas que solamente presentar a Cristo, ¿ves? Entonces, creo yo que es una lección maravillosa para los cristianos de la actualidad, que podamos, por medio de la Escritura, presentar el centro de la salvación, que es el mensaje de Jesucristo, que es la justificación por la fe, lo que Jesús
hace por nosotros y el resultado que eso produce en la vida del creyente. Yo creo que también le podemos añadir allí a exponer bien la palabra como no improvisar. No podemos improvisar con la palabra de Dios. Y yo creo que Pastor Anaya, Pastor Baston y yo mismo que predicamos, o sea, cuando uno improvisa una predicación, la gente nota eso. Y más que la gente, el Señor lo nota. Dios quiere algo ordenado, algo bien hecho. Y exponer bien la palabra de Dios tiene que también ver con cómo yo utilizo mi Biblia. Ahora bien, esos errores que hemos mencionado antes, yo le pregunto a Pastor Baston, esos errores, esas dificultades que hemos mencionado, ¿querrán decir que la Biblia tiene errores, que tiene elementos que no son verdad y que hay cosas que no debo cumplir de la palabra de Dios? Mire, una de las cosas importantes para que entendamos es que la Biblia es un libro divino, pero también es un libro con elementos humanos. ¿Qué es lo humano de la Biblia? El lenguaje. Eso es humano. El lenguaje, la gramática, la transcripción del texto se hizo por seres humanos. O sea, las copias de copias y copias y copias, ¿cierto? Se hizo a mano. Así que la Biblia, en cuanto a lo revelado, no tiene errores. O sea, las ideas reveladas fueron claras, pero la forma como el autor utiliza el lenguaje para describir esas revelaciones, esas ideas, es donde nosotros a veces podemos tener limitaciones en captar toda la verdad revelada. Por eso nosotros decimos, en el principio bíblico, decimos que la verdad es absoluta, ¿cierto? Lo que Dios reveló, eso es. Pero la comprensión de esa verdad es progresiva. Desde luego, mire, hay discrepancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay discrepancias entre una interpretación y otra de diferentes textos. Pero eso no significa que el texto tiene errores de contenido, no. Los hombres, en el afán de conservar el texto, de transmitirlo, en ese proceso se han cometido algunos errores que no son errores que comprometen para nada la revelación o el mensaje, ¿sí? Son cosas porque se asaltó una letra, porque escribió 2 veces la misma palabra, en fin, son detallitos, pero no, ¿cómo sabemos que eso es así? Pues comparamos las diferentes copias y nos damos cuenta que la copia más antigua tiene esta palabra y las nuevas saltaron, no lo tiene, entonces hacemos la comparación y llegamos lo más cercano posible al idioma original. Así que la Biblia no es difícil, la verdad es que no es que sea difícil, sino que debido a que estamos muy alejados del tiempo cuando la Biblia se escribió, ¿cierto? Alejados de la historia, del contexto histórico, estamos alejados del idioma, hace que a veces nos cueste captar toda la verdad que el autor ha querido transmitir. Ese es un argumento más para que la gente busque el original. Así es. Para que busquemos el hebreo y el griego, que no es difícil de entender. Hay miles de maneras hoy en día. Está el interlineado que nos permite acercarnos un poco más al texto. Y eso lo vimos también en lecciones pasadas, que la Biblia está compuesta de básicamente 3 idiomas, hebreo y el griego, y algunas partes con el griego que influyó mucho en la vida de nuestros antiguos y hermanos israelitas. Muy bien, entonces hay que entender este tópico interesante. Ahora, quiero preguntarles, Pastor Archie y Pastor Eduardo, ¿han tenido ustedes en su estudio diario, en su carrera, un texto difícil que les haya marcado a ustedes su experiencia? El Pastor Anaya compartió ahorita un abrebocas. Así que, ¿cuál es ese pasaje, Pastor Eduardo, que le hizo pensar bastante y que ha marcado su vida? ¿Cómo abordó ese pasaje? Denos una corta explicación.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente explicaba que cuando era un jovencito y me estaba empapando de las cosas espirituales, de la palabra de Dios, vi un texto que a mí me desubicó un poco y es Romanos capítulo 10, el versículo 4. Sí, porque incluso escuché un hermano evangélico cristiano que usó ese texto para señalar que ya no había que guardar el sábado ni los 10 mandamientos porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y entonces ahí yo de niño decía, pero ¿por qué dice así la Biblia? ¿No? ¿Por qué lo dice? Entonces, a medida que fui desarrollando la madurez espiritual y siendo todavía un jovencito, recuerdo con cuánta alegría, como lo hemos mencionado, cuando uno se acerca al texto original, descubre allí, por ejemplo, que la palabra que aparece como fin tiene dos significados, ¿sí? Esa raíz de esa palabra significa no solo terminación, sino también propósito. Entonces, fue muy bonito porque aunque pareciera que el apóstol Pablo dice algo totalmente equivocado, pero cuando ya tú lo exploras de manera detenida, entonces vas a descubrir y sobre todo, como os he mencionado ahora, en el contexto necesario, porque el mismo apóstol en Romanos 7:7 menciona que si la ley, no, él no sabría lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y en Romanos 13, 9 y 10 también afirma que pues el amor al prójimo conduce a la obediencia a la ley de Dios y finalmente ahí en Romanos 7:12 el mismo apóstol dice la verdad, el mandamiento, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ves? Entonces, definitivamente que ante cualquier texto, cuando uno lo estudia con detenimiento, logra encontrar el sentido correcto. Así que básicamente esa palabra, porque el fin de la ley es Cristo, tiene el sentido de objetivo o propósito. Y me encantó justo la traducción, la nueva traducción viviente, porque Sí, justo mira lo que dice ese texto, Romanos 10:4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Así que, bueno, es muy interesante abordar el estudio de la Biblia con esas herramientas hermenéuticas y también esas versiones bíblicas y, por supuesto, el texto original. me parece paradójico cuando uno piensa que es el fin, que es el final de la ley, realmente está corroborando que es el propósito. Es el objetivo del ser humano no es finalizar la ley, es cumplir la ley, la palabra de Dios. Interesante ese texto, Pastor Anaya. Pastor Archibald, ¿qué texto ha tenido usted así complicado, difícil en sus inicios? Bueno, hay varios textos, pero quisiera compartir esta anécdota, ¿no? Alguna vez nos encontrábamos un grupo de pastores por allá en Caldas, en la Universidad de Caldas, una universidad del gobierno. Queríamos ver, queríamos ver las estrellas, ¿no? Ellos tienen ahí un telescopio bastante grande. Y nos dijeron, bueno, está bien, solo pueden entrar de a dos y los otros se quedan aquí y le vamos a dar unas clases, una ponencia. Y claro, el Señor nos reunió, nos metió en una clase y nos dijo, mire, de las cosas que nos dijo, ¿cómo es posible que ustedes enseñen de que la Biblia es inspirada por Dios? Por ejemplo, decía él, mire, por ejemplo, el Pentateuco. El Pentateuco cuenta cómo nació y cómo murió su autor. ¿Cómo pueden ustedes explicar algo así? Que un hombre que murió escribe cómo murió. Y los pastores que estaban allí se volvieron chiquitos, ¿no? No sabían qué contestar. Pero sí hubo algunos que se levantaron y dieron respuestas correctas. Y entonces, a veces es textos, por ejemplo, así, Deuteronomios, los últimos capítulos de Deuteronomios, pareciera que no pudo haberse escrito por Moisés,
La hermana White dice que Moisés es el autor del Pentateuco. Así que el hecho de que Moisés sea el autor del Pentateuco no significa que él escribió todo lo que está allí. Los últimos capítulos, desde luego, fueron ediciones que se agregaron después. No solamente el Pentateuco, hay otros libros de la Biblia, inclusive el espíritu de profecía, ¿cierto? No todos los libros, algunos de los últimos capítulos, por ejemplo, de algunos de los libros de la hermana White, la secretaria los juntó, ¿cierto? Y terminó de escribir las ideas que ella había compartido. Así que, y hay otros libros de la Biblia que podría mencionar que tienen ese mismo problema. Por ejemplo, Jeremías no escribió todo, ¿cierto? Su secretario escribió algunas partes, en fin. Así que me llamó la atención ese momento porque ese señor quiso colocarnos en ridículo, pero terminamos dándole un estudio bíblico. Y el hombre se fue convencido de que él estaba en el error. Estos pasajes también nos ayudan no a entrar en discrepancias ni en peleas, sino transmitir el texto de la manera en que Jesús lo hubiera transmitido, con amor, con empatía, para poder que la otra persona pueda captar el gran mensaje que tiene la Biblia. Segunda Timoteo, Primera Timoteo 4:16 y Proverbios 2:7 nos hablan acerca de dos principios muy importantes a la hora de abordar un pasaje difícil. Son la honestidad y el cuidado. Pastor Baston, ¿por qué es importante tener honestidad y cuidado a la hora de abordar un pasaje difícil? Sí, honestidad y humildad, ¿no? Primero porque debemos recordar que nosotros los seres humanos somos limitados, ¿cierto? Nuestra comprensión total, nuestra comprensión del texto depende mucho de la iluminación de su autor, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos al frente un texto muy difícil, debemos ser honestos en reconocer ante la otra persona al que le estamos explicando. Si la persona nos hace una pregunta y no tenemos una respuesta, ser honesto en decir, mire, no sé, pero lo voy a investigar a ver si tengo alguna claridad, ¿cierto? No tratar de, como decimos aquí en Colombia, ¿cierto? De dar una respuesta, de cierto, para darle una explicación allí toda, no, y listo, más o menos lo arreglamos y salimos del asunto. No, es mejor no contestar que dar una respuesta equivocada o dar una respuesta arreglada, ¿cierto? No, eso no es el punto. Así que en eso debemos ser honestos y debemos ser humildes también en reconocer que no siempre tenemos la explicación correcta para todo, ¿cierto? Debemos siempre confrontar lo que nosotros sabemos y lo que queremos explicar, confrontarlo con la verdad que es la Biblia, ¿cierto? Es la Biblia. No con mi capacidad de explicación o de entender, sino si eso es verdad, debe confrontarse y debe ser avalada por el texto mismo. En palabras colombianas, no echemos carreta. Eso. Seamos honestos con el texto bíblico. Y eso le cuesta a veces a muchas personas que los corchen. En palabras colombianas, no le gusta que los corchen y siempre quieren decir, refutar con algo mejor, pero a veces es mejor agachar la cabeza, decir que no sabemos para después no embarrarla después, porque nos va a causar un problema. Hay que a veces agachar la cabeza, decir que no las sabemos todas. Hay cosas que el ser humano no nos las sabemos y debemos ser honestos en decir la verdad y también aceptar cuáles son nuestros límites con respecto a ese texto. Pero también la lección nos habla acerca de un tercer tópico y es la humildad, Pastor Anaya. ¿Por qué creemos o por qué cree usted que es importante ser humildes a la hora de abordar un pasaje difícil? Es importante la humildad. Sí, la humildad creo que es un atributo de Dios
para aquellos contritos de corazón, ¿no? Para aquellas personas que buscan sinceramente el conocimiento de la verdad, porque vuelvo a insistir, no una persona orgullosa que piensa que por su conocimiento ya maneja todos los misterios de Dios, pues realmente está muy equivocado, porque aunque conozca algunas partes técnicas, pero si no tiene la humildad que la da el Espíritu Santo, pues es posible que no llegue a las más felices interpretaciones. Y creo yo que hay un ejemplo bíblico, ¿no? Cuando haces esta pregunta, me remito al profeta Daniel. Mira, siendo el profeta Daniel un enviado del cielo, pero hubo un momento en que Daniel no entendió lo que se le decía, ¿sí? Y ahí está en Daniel el capítulo 8, versículo 26, donde dice que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y le dice el ángel, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No la Entonces, comprendió. Daniel no la entendió en ese momento. Ahora, pero ¿qué fue lo maravilloso? Y es que él oró a Dios, él se humilló a Dios, y ahí viene la palabra que menciona, ¿no? La humildad, la importancia de la humildad, porque ante ese pedido del profeta Daniel, entonces ya ustedes pueden comprobar ahí en Daniel capítulo 9, versículo 21 en adelante, donde llega Gabriel, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, dice Daniel, como a la hora del sacrificio, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y todos aquellos queridos amigos que están escuchando este repaso de lección, apreciado pastor y querido Mateo, cuando pedimos a Dios en oración, Dios creo que está listo a darnos esa misma revelación que recibió Daniel. Así es, la humildad es muy importante y quiero resaltar dos frases que el autor de la lección, que tengo algo en contra de él y al final se los voy a decir, dice en este día, dice, el Señor no le hablará a una mente desinteresada, no desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por la voluntad propia. Hay que ser humildes. El Señor va a dar su conocimiento a las personas que con su corazón sincero y humilde puedan aceptar ese conocimiento de Dios. Y también de Alben Rabbi Ansabaneral dice, necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Solamente los humildes. Y Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero que Dios da gracia a los humildes y que los humildes los exaltará. Así que hay que ser humildes. Pero ahora bien, ¿cómo manejamos la humildad? Porque entonces yo voy a una iglesia, escucho un sermón por YouTube de otra denominación y me dicen, mire, el día domingo es el día de reposo. Y yo con corazón humilde, con una personalidad humilde, voy a aceptar esa afirmación. ¿Cómo podemos equilibrar, Pastor Baston, la humildad con la certeza de la verdad? Sí, no son incompatibles, ¿cierto? Uno puede ser humilde con la verdad y al mismo tiempo ser firme. Esa es la idea. O sea, debemos reconocer que no somos dueños absolutos de toda verdad. Hay verdades que podemos aprender de otras personas, ¿cierto? O hay verdades que puede ser explicado mejor inclusive por otras denominaciones, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros, la gran mayoría de nuestras creencias son creencias que compartimos con las demás denominaciones. No es exclusivamente de nosotros.
¿cierto? En ese sentido debemos ser humildes, pero al mismo tiempo debemos ser certeros en lo que creemos. En otras palabras, debemos estar convencidos de que esto que yo creo tiene asidero, tiene fundamento, es firme en la palabra, ¿cierto? En la palabra. Y si alguien puede convencerme, explicarme mejor, ¿cierto? Desde la palabra, pues debo ser humilde en reconocer a lo mejor, ¿cierto? Esta es una mejor explicación. La iglesia pasó por este proceso con la creencia número 24 de nuestras creencias, ¿cierto? La creencia en el juicio investigador, en el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Ustedes saben que esa creencia ha sido criticada por propios y por extraños. Pero la iglesia nunca dijo puerta cerrada con respecto a ese tema. Esto es lo que creemos y nada más, ninguna otra discusión. No, si la iglesia reunió una comisión, escuchó a los que estaban inconformes con esa creencia, les dejó que dieran sus explicaciones y donde tenían razón, la iglesia se acomodó y aceptó. Donde no tenía razón, lo desechó. Pero desecha o acepta aquello que es consistente con la palabra, no con la sabiduría de otra persona, ni con la sabiduría mía, ¿cierto? Sino con lo revelado, con lo revelado. No todo es claro, no todo lo entendemos en la Biblia. Es la razón por la cual hoy día las personas hacen doctorados en Biblia. ¿Qué hace un doctor en Biblia? Un doctor en Biblia busca un problema que hay en el texto. O sea, algo que no ha sido bien explicado, algo que es confuso. Y él hace una contribución presentando un acercamiento, una posible explicación a eso que no ha sido claro. Y desde luego, cuando él va a defender su punto, llaman a 3, 4 de aquellas personas que han estado todo el tiempo investigando ese tema, para que ellos, ¿cierto?, escuchen a ver si de verdad lo que él trae es algo nuevo que nosotros no sabíamos. Y cuando se encuentra, hay un aplauso y los grandes se humillan y dicen, mire, eso que usted acaba de decir es una verdad. Lo aceptamos, nunca lo entendimos así. ¿Ven? Eso es ser humilde. Saber de que no tengo la verdad absoluta y que otras personas pueden explicar algunas cosas quizás más claras de lo que yo puedo entender. Ok, sí, Pastor Baston tiene toda la razón. El Señor, a su debido tiempo, exalta a los humildes, exalta a esas personas que con corazón humilde nos acercamos al texto bíblico y podemos sacar grandes cosas de lo que Él nos quiere mostrar para su honra y su gloria. Ahora bien, hay otro factor importante y es la determinación y la paciencia. Y creo que eso es crucial a la hora porque a veces cuando hallamos un pasaje difícil, queremos buscar la solución ya mismo, tener lo que nos está diciendo de manera contundente y en un par de horas, par de minutos, entender a cabalidad el texto. ¿Cómo podemos ver, Pastor Baston, cuál importante es la determinación y la paciencia a la hora de abordar un pasaje difícil? Pues sí, es muy importante. Mire, paciencia porque necesitamos investigar, necesitamos hacer juiciosamente investigaciones que nos permite aclarar el texto. A veces nos ha tocado esperar años. ¿Ve? Por ejemplo, el doctor Shea me contó su experiencia. Él es un historiador y es teólogo. Y el doctor Shea decía, mire, yo he querido verificar dónde quedaba la estatua que Daniel levantó, ¿cierto? Que Daniel levantó, no que Nabucodonosor levantó. Dijo que lo levantó en el valle de Dura.
y no se ha podido encontrar en qué lugar geográfico quedaba ese valle. Y él, como historiador, arqueólogo, dice, pasé mucho tiempo excavando en la tierra, buscando, y es posible que me muera y no lo haya encontrado, pero sigo buscando. Entonces, son detalles así, ¿cierto? La razón por la cual hoy en día hay gente allá en el Medio Oriente, ¿cierto? Buscando, excavando, a ver si encuentran objetos, cosas. Todo con el propósito de explicar mejor un texto bíblico. Entonces, para eso se necesita paciencia. A nivel de nosotros, que no somos ni arqueólogos ni historiadores, necesitamos esperar en el Señor, pedir la iluminación del Espíritu Santo, consultar con otros que a lo mejor tienen una mejor idea más clara, comparar versiones. Se necesita paciencia, no se puede correr porque estas cosas no es tan fácil. Paciencia y qué más, y firmeza, ¿cierto? Determinación. Determinación, o sea, proponerse, ¿cierto? Proponerse, estudiar el problema hasta el fondo, ¿cierto? Y si no encuentro nada, seguir buscando hasta encontrar la explicación correcta. Eso es lo que necesita un exégeta, ¿no? Quizá la palabra exégeta suena muy grande para los hermanos, pero el exégeta es uno que intenta explicar la palabra. ¿Cierto? ¿Cómo explicar? ¿Cómo exponer la palabra correctamente? Y el exégeta toma su tiempo, busca en el diccionario, lea el idioma original, ¿cierto? Consulta, compara, lee ampliamente hasta llegar a un entendimiento más claro. Pero está determinado a encontrar la verdad. Ese punto es esencial. Miren, cuando uno hace una predicación bastante organizada, lleva su tiempo. El tiempo de explicar un versículo, de explicar un tema, de explicar, así que no podemos improvisar. Eso de improvisar no creo que tenga nada que ver con nosotros. Hay que exponer bien la palabra de Dios. Y como decía el pastor, no empezar con uno y dejarlo un rato ahí, irme con otro y tener 10 textos difíciles en mi mente y entonces me complico la vida yo mismo. Uno por uno, paso por paso. Termino uno y empezar con el otro. Pero llega el hecho que el pastor dijo de que si mis capacidades no logran entender el texto, ¿yo qué debo hacer, pastor Naya? Si el texto le pienso, le analizo, busco el diccionario, el léxico, busco el original, busco una predicación de Oliver Coronado, de Pastor Bor, de Pastor Bollón, no sé qué pastor por las redes sociales, y nada que el texto me queda bien, nada que el texto me puede, yo no lo puedo comprender. ¿Qué hace un hermano en esa situación? Quizá algún oyente esté en ese problema hoy y queremos saber cómo responder a esa pregunta. Bueno, habría que nacer de nuevo, ¿no? Para que el Señor nos dé ese mayor entendimiento. Pero mira, yo creo que lo que hemos dicho hasta aquí es muy importante. Y sobre todo cuando hablamos que ese mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia pueda iluminar nuestra mente y nuestros corazones. Y ahí viene ese paso también de alejarnos del pecado, o sea, de hacer todo un escenario espiritual propicio para que Dios pueda inundar mi corazón y mi mente con esas ideas que me van a ayudar a entender un pasaje difícil, ¿no? Así que la conexión con el Espíritu Santo es imprescindible. Pero hay otra palabrita que me gustó mucho en la lección de escuela sabática esta semana y es la perseverancia. O sea, no nos cansemos. Incluso el autor de la lección creo que aplica ese texto de Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, el lograr que con la ayuda de Dios podamos perseverar a pesar de las situaciones que no entendamos muy bien, pero si perseveramos, Dios nos va a dar esa capacidad, como ya hemos visto, otras cualidades que deberíamos tener como la humildad, la honestidad también. Y permítanme compartir con nuestra audiencia que justo desde hace unos cuantos meses atrás inicié un estudio
específico del libro de Proverbios, ¿sí? Y cada día me sumerjo en un texto bíblico, comparo las versiones y uno al estudiar versículo por versículo, de manera detenida, el comparar la escritura con otra escritura es realmente una experiencia maravillosa. Así que cuando usted, querido oyente, querido amigo, tenga alguna inquietud de la palabra de Dios, no basta con solamente consultarlo a un líder religioso, no. Vaya usted a la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios nos muestra el sentido y es como armar un maravilloso rompecabezas, donde hay varias partes diseminadas a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y entonces encuentra esa riqueza de interpretación basada solo en un escrito está. Es correcto. La Biblia nos muestra que debemos ser perseverantes no solo en escudriñar la palabra de Dios y en hacer bien al prójimo, sino en la salvación. Mateo dice que el que persevere hasta el fin, ese que persevera hasta el fin, ese mismo va a ser salvo. Y llegamos al último tópico. Y déjenme decirles que no sé si hablar con el pastor Gustavo Pérez, no sé si hablar con el pastor Telemaque, pero por favor, que alguien le diga al que diseñó la lección de escuela sabática que me ponga, por favor, el tópico del día jueves para el día domingo. Porque creo que el tópico del día jueves es el más importante. Es la base del estudio que tuvimos hoy. Sin la oración, sin la iluminación del Espíritu Santo, no hay humildad, no hay honestidad, no hay cuidado, no hay perseverancia. Entiendo que lo pudo poner para el postre, lo mejor para el final, pero para mí debería ir al principio. Es la base porque si no tenemos al Espíritu Santo quien nos ilumine, yo creo que no vamos a entender absolutamente nada. La semana en la clase de embajadores, una maestra explicó y relacionó que el Espíritu Santo da conocimiento. Y es verdad, eso es más que cierto. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiar a toda verdad. Sin ese elemento esencial que es el Espíritu Santo, no podemos ir a ninguna parte a poder estudiar la palabra de Dios. Es aquella persona la que nos guía a toda verdad por su santo nombre. Es lo esencial. Esto yo creo que es lo esencial. Si no tenemos eso, no hacemos nada como pastores, como predicadores, los que predicamos. Antes de predicar, oramos pidiendo la iluminación para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y lo que hablamos en la Biblia sea inspirado por Él, sea dirigido por Él. Así que si no vamos al texto bíblico sin orar, no vamos a aprender absolutamente nada. Yo creo que la Biblia tiene una norma para leerla. Y esa norma es orar y pedir el Espíritu Santo para poder que esa palabra que yo voy a leer sea realmente algo valioso para mi vida y para mi crecimiento espiritual. Quiero preguntarle al pastor Eduardo, ¿cómo es posible que la mejor solución para las dificultades se halle en la misma Biblia? ¿Cómo es posible que lo difícil de la Biblia no me lleve a otros libros, sino que me lleve otra vez a la misma Biblia? Sí, es lo que acabas de decir es impactante y me hizo acordar, apreciado Mateo, justo el gran reformador Martín Lutero dijo una frase muy célebre y es que la mitad del estudio de la Biblia o el sacarle el provecho al estudio de la Biblia, la mitad era orar primero. O sea, la oración es fundamental para pedir esa dirección divina. Y efectivamente la misma Biblia se interpreta a sí misma y por eso es muy bonito cuando uno encuentra, como decía hace un instante, ese rompecabezas maravilloso de la verdad. Hay un texto que elegí para contestar esta pregunta que está en Hebreos capítulo 4
el versículo 12, donde el apóstol Pablo menciona que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta el fondo del corazón. ¿Ves? Me encantó y estoy usando la traducción, la nueva traducción viviente, La dice, pues versión del la pastor Anaya. palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así que la palabra de Dios es esa arma que el cristiano no puede dejar de usar, incluso de permitir que llegue al corazón y nos transforme, porque recuerden que la Biblia no está dada solamente o no está dada para ser un manual de información, no. Está dada es para cambiar nuestra vida, está dada es para que podamos entender el plan de la salvación. Alguien ha dicho que si solamente estuviera el texto de Juan 3:16, con ese solo texto podríamos entender el plan de salvación, pero Dios, mira que en esta riqueza de la Biblia ha dejado tantos pasajes donde el ser humano puede encontrar esa esperanza, esa salvación, esa seguridad que Dios es real. Y finalmente, cuando Jesús expresa, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Cristo llega a ser el gran centro de la escritura y es algo muy hermoso poder acercarnos al conocimiento de Jesús. Y cierro ese Amén. aporte especial del pastor Anaya con un versículo, una cita de nuestro amigo el doctor Pablo. Si no estoy mal, fue el que dijo que las cosas espirituales se tienen que discernir ¿cómo? Espiritualmente. Espiritualmente. Es decir, no podemos tomar un texto y que nos explique. No podemos, por ejemplo, ir a Google. Google nos va a mostrar la cantidad de cosas que diferentes denominaciones piensan. Pero si vamos a la Biblia, nos va a mostrar lo que nuestro Dios, nuestro Salvador, la persona que tiene la verdad, la certeza, quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Las cosas de la Biblia tienen que discernirse espiritualmente, y esto es un argumento también a lo que decía Martín Lutero. Nuestro principio, sola escritura, nuestro intérprete para poder comprender la Biblia debe ser la misma Biblia. Y quiero terminar este programa con una pregunta que va a parecer un poco extraña, pero la voy a preguntar. Hace poco tiempo se celebró un sábado dedicado a la familia. Y me acuerdo bien porque me dio un poco de risa. Salió el pastor Pedro Iglesias con su esposa Cecilia a dar la promoción y le preguntaba al pastor Pedro, ¿es importante que las familias oren? Es una pregunta que tiene que tener un simple sí. Un simple sí. Por eso quiero preguntar una pregunta más o menos con la que pregunté al pastor Pedro Iglesias, al pastor Baston. Pastor Baston, ¿por qué es importante orar para ir al texto bíblico? Pues muy sencillo, porque a través de la oración tenemos acceso a la iluminación del Espíritu Santo. Quizás para terminar mi participación, recordarles los 4 principios de interpretación bíblica. Son 4 apenas que usamos nosotros dentro del método histórico gramatical, ¿cierto? El método que usamos como adventistas para interpretar la Biblia es el método histórico gramatical, y ese método se rige con 4 principios. El primero es que la Biblia es su propio intérprete. El segundo es que la Biblia, nosotros lo llamamos la analogía de la Biblia. O sea, la Biblia no se contradice, ¿cierto? Número 3 es lo que llamamos la suficiencia, la primacía de la Biblia. O sea,
La Biblia no necesita ayuda de ningún otro libro, ella sola es suficiente. Y número 4 es que las cosas espirituales se interpretan de manera espiritual. Así que necesitamos la oración, ¿cierto? Ahora, puede ser una oración formal o puede ser en el momento, en el proceso, ¿cierto? Oro para comenzar, pero mientras estoy estudiando, mire, una de las formas de entender un texto mejor es leerlo varias veces en voz alta, ¿no? Y cuando leemos el texto en voz alta, lo escuchamos varias veces, pausamos y le decimos, Señor, ¿cuál es la idea aquí? ¿Qué qué quieres que yo aprenda de este texto? ¿No? Y lo repetimos, lo llevamos a la mente varias veces, nos acostamos pensando en ella y el Señor nos va iluminando su contenido. Así que es importante la oración, no solamente antes de comenzar, durante el estudio y después del estudio también. Si a las personas se les olvida la paciencia, la determinación, la humildad, no se les puede olvidar que hay que orar antes de leer la Biblia. La oración y el discernir las cosas espirituales es de gran interés para poder que podamos resolver esos versículos difíciles que varias veces han rondado por nuestra cabeza. Muy bien, hemos llegado a nuestro fin del programa de esta lección 12. Queremos agradecerle al pastor Basto, a la pastora Anaya, por su disposición a estar en este espacio, en esta sala, para poder estudiar un poco más de la lección. A nuestros oyentes, gracias también por estar viendo este programa. Queremos decirles que lo compartan con seres queridos, con personas de la misma iglesia, lo puedan compartir con la feligresía para que el sábado puedan comentar cosas importantes, aportes que hicimos acá en sus repasos por vía Zoom, por cuestión del COVID o por Meet, pero que los puedan compartir y no les olvide también darle me gusta al video para poder que muchas personas sepan más de este gran programa y pueda ser un programa que pueda dar conocimiento a las personas para poder que escudriemos más la palabra de nuestro Dios. Hemos llegado al fin del programa, también vamos llegando al fin del trimestre. Ese trimestre es un poco raro porque completamos un trimestre entero de cuarentena. Creo que ha sido el primero que ha tenido la iglesia por mucho tiempo, el primero de esta generación, de tener un trimestre completo en nuestras casas, pero hemos sabido que hay un Dios que nos quiere, hay un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda y un Dios que está al pendiente de nosotros para su honra y para su gloria. Quisiera pedirle al pastor Eduardo Anaya para que sea él quien nos dirija en oración para terminar este programa escudriñando en su palabra. Querido Padre, te damos muchas gracias porque al acercarnos a este libro sagrado, lo hacemos con reverencia, con humildad, para pedirte, oh Dios, sabiduría, para que el Espíritu Santo ilumine el corazón y la mente de nuestros amigos que han podido ver, compartir este repaso de escuela sabática. Bendícenos, Señor, que esa palabra de Dios sea viva y eficaz y corte lo negativo de cada uno y nos ayude, Señor, para que por medio de tu palabra encontremos en Jesús la respuesta a los problemas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti. Bendice cada oyente, cada amigo que seguirá esta transmisión. Bendice también este programa, el liderazgo de Mateo, y también a mi compañero y amigo, el pastor Archibald, junto con su familia. Danos tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.